Toli Yemiki, Semijkak Motzahua, Nowian Altepepa, Intlanexilo, Inkixowaya, Inyetla Mahuizolo Oxetica, Inmochimani Iwanyoli Intlaltipac. Las lenguas perdidas, el legado de los pueblos olvidados. ¿Qué piensas, viejo amigo? ¿Cómo llegamos a este punto? Hola, Shanders. Basado en mis análisis, la principal razón por la que la Tierra se ha vuelto inhabitable es el daño ambiental causado por la actividad humana. Lo sé, pero ¿cómo pudimos haberlo evitado? Una de las soluciones podría haber sido mantener la diversidad lingüística de pueblos y sociedades milenarias. Los idiomas no solo son herramientas de comunicación, sino también formas de entender el mundo y el medio ambiente que nos rodea. Si hubiéramos comprendido y valorado a tiempo sus visiones respecto al medio que nos rodea, habríamos podido adaptar muchas de sus prácticas sostenibles a nuestras necesidades. ¡Wow! Nunca lo hubiera pensado de esa manera. Si hubiéramos aprendido de ellos, podríamos haber orientado el desarrollo tecnológico en favor de la vida, y no en contra de ella como se hizo. Demasiado tarde para eso, ¿verdad? Tal vez aún podamos hacer algo. Aprende una lengua indígena. Crecerás tú y contribuirás a que la vida y diversidad también lo hagan. Los pueblos indígenas son los mejores gestores de la naturaleza y mantienen el equilibrio ecológico. Un estudio del Fondo Mundial para la Naturaleza muestra que un notable 91% de los ecosistemas administrados por pueblos indígenas se encuentran en condiciones ecológicas buenas o moderadas. A pesar de los constantes ataques y presiones con las que lidian los pueblos indígenas desde la marginalidad, el estado de conservación de sus tierras tiene un valor ecosistémico notable actualmente. No solo en términos de preservación de sus tradiciones y cultura, sino de la restauración de espacios naturales venidos a menos por la feroz actividad humana industrial.